Jurilú Historias presenta. El aroma a café recién molido era una constante en la vida de Amelia. Desde muy temprano, el murmullo de la cafetera se mezclaba con la música suave que salía del viejo estéreo de su cafetería, Flor de Moca, un rincón acogedor ubicado en el corazón de Puebla. A sus 30 años, Amelia había construido un mundo a su medida, delicado, organizado y lleno de pequeños rituales que le daban sentido a sus días. La cafetería no solo era su negocio, era también su refugio. Con sus paredes color terracota, estanterías de madera llenas de libros, y una mezcla de flores frescas y tazas pintadas a mano, el lugar respiraba calidez. Amelia había aprendido a vivir sola después de algunos desencantos amorosos, y aunque a veces la soledad le mordía los talones en las noches silenciosas, prefería esa paz a los vaivenes de relaciones que terminaban por doler. Vivía en una casa sencilla, dentro de un fraccionamiento privado no muy lejos del centro. Le gustaba que fuera tranquilo, casi silencioso. Sabía el nombre de algunos vecinos, saludaba a otros con una sonrisa, pero no solía entablar amistades. Hasta ahora, nadie había traspasado el umbral de su privacidad. Pero esa mañana algo era distinto. Mientras regaba sus plantas del porche con una taza de café en la mano, notó movimiento en la casa de al lado, que llevaba meses vacía. Un camión de mudanza bloqueaba parcialmente la calle y un par de hombres descargaban muebles. Amelia observó con curiosidad, sin disimulo. Entre los hombres que organizaban cajas, uno llamó su atención. Alto, moreno, con una camisa remangada y una expresión de concentración serena. Era atractivo, sin duda, pero lo que le llamó la atención no fue su aspecto, sino algo más. Un aire tranquilo, casi melancólico. «Buenos días», dijo él, al percatarse de su mirada. Su voz era grave y amable. Amelia reaccionó con una sonrisa un poco tímida. «Buenos días. Veo que tiene mucho trabajo hoy». «Sí, ya me hacía falta cambiar de aire». «Soy Alberto», dijo, acercándose a la reja que separaba sus casas. «Amelia», respondió ella, con un pequeño gesto de saludo. «Bienvenido al fraccionamiento». «Gracias. Espero que no sea un vecindario con problemas de perros ruidosos o vecinos que tocan tambora a las 6 de la mañana», bromeó, con una sonrisa ladeada. Amelia rió, genuinamente divertida. «No, lo más escandaloso por aquí son los pajaritos al amanecer». Alberto asintió con satisfacción. Conversaron unos minutos más. Nada profundo, pero suficiente para que Amelia se sorprendiera sintiéndose a gusto. Había algo en la mirada de él, en su forma de hablar pausada, que le generaba confianza, y una pizca de curiosidad. Esa tarde, entre pedidos para llevar y cafés capuchinos decorados con arte de leche, Amelia se sorprendió varias veces pensando en su nuevo vecino. Era extraño, casi incómodo. Hacía mucho tiempo que nadie le provocaba esa inquietud dulce. No quería ilusionarse ni suponer nada. Tal vez solo era un hombre más, uno que pronto tendría visitas, familia, pareja, o una esposa. Al día siguiente, cuando Alberto cruzó la puerta de la cafetería, su presencia llenó el lugar como un perfume nuevo. Vestía ropa informal y llevaba un libro en la mano. Se acercó al mostrador. «Vengo a probar el café del barrio. Dicen que aquí es famoso». «Dicen bien», respondió Amelia, mientras preparaba un espresso. «¿Solo o con leche?» «Solo». «Como los buenos comienzos», dijo con una sonrisa que dejó a Amelia un tanto desconcertada. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, abrió su libro y se quedó allí un par de horas. No hablaba mucho, pero de vez en cuando levantaba la vista para encontrarse con los ojos de Amelia, como si disfrutara observar la danza cotidiana que ella realizaba entre mesas y tazas. Esa rutina comenzó a repetirse. A veces iba por las mañanas, otras por las tardes. Siempre pedía café negro y se quedaba a leer. No hablaban demasiado, pero cuando lo hacían, la conversación fluía como si se conocieran desde antes. Ella comenzó a esperar sus visitas sin admitirlo del todo. Y él, sin decirlo, parecía encontrar algo más que buen café en aquel rincón. Una noche, mientras cerraba el local y apagaba las luces, Amelia se quedó de pie en el umbral, respirando el aire fresco de julio. Miró hacia la casa de al lado, donde una luz cálida se filtraba por la ventana.
Se preguntó si Alberto también pensaría en ella a veces, como ella lo hacía ahora. Y aunque no lo sabía aún, esa simple curiosidad estaba a punto de cambiarlo todo. El cielo de Puebla amaneció encapotado, con nubes que prometían una lluvia suave. Amelia amaba esos días grises, porque llenaban su cafetería de personas que buscaban refugio en el calor de una bebida, una charla o un libro. Pero esa mañana, más que a los clientes habituales, esperaba ver entrar a Alberto. No se atrevía a admitirlo del todo, pero empezaba a notarlo en los pequeños detalles. Preparaba más café negro del habitual, elegía con más cuidado la música ambiental, y se arreglaba el cabello 2 veces antes de abrir el local. Él llegó, puntual como si se tratara de una cita invisible. Entró con su libro bajo el brazo y una ligera sonrisa que ya le era familiar. Amelia le correspondió con una mirada cómplice. Había algo en esos intercambios breves, en esos segundos cargados de intención, que hacía que el aire pareciera más denso. ¿Lo de siempre?, preguntó ella, con una ceja alzada. ¿Y si hoy me sorprendes?, dijo Alberto, apoyando ambos brazos sobre la barra como si se preparara para una conversación larga. Amelia se rió bajito, encantada con el reto. Le preparó un flat white con un toque de canela y espuma espesa, dibujando una hoja sobre la superficie. Colocó la taza frente a él como si fuera una ofrenda secreta. Dime si te convence. Si no, vuelves a tu amargura habitual. Él probó el primer sorbo y asintió. No sabía que la canela podía ser tan peligrosa. ¿Peligrosa? Sí. Es suave, pero persistente. Te envuelve sin que te dé cuenta, dijo, mirándola de una forma que hizo que Amelia desviara la mirada con una sonrisa nerviosa. Esa tarde, el café se volvió conversación. Alberto se quedó más tiempo del habitual y le contó, entre tazas y pausas, que había vivido en Veracruz los últimos años, trabajando en diseño estructural. No dijo mucho sobre su familia, pero sí confesó que se había mudado buscando un nuevo comienzo. Ella no presionó. Tampoco habló de sí misma más allá de su amor por el café y las flores secas. Pero había silencios entre ellos que decían más que las palabras. Al caer la tarde, el local se vació y la luz se volvió más dorada. Alberto la ayudó a cerrar las sombrillas del patio, y en un momento, mientras recogían las sillas, sus manos se rozaron. Fue un instante breve, casi accidental, pero a ambos se les escapó una risa baja, como si compartieran un secreto. Gracias por el café y la compañía, dijo Alberto, antes de irse. Gracias a ti por arriesgarte con la canela, respondió ella. Esa noche, Amelia no pudo conciliar el sueño con facilidad. Miraba el techo de su habitación preguntándose qué tanto podía cambiar la vida con solo dejar entrar a alguien. Había aprendido a cuidarse, a mantenerse ocupada, a no ilusionarse con gestos amables. Pero Alberto no era solo amable. Había en él una ternura discreta, una calma que le resultaba profundamente atractiva. Del otro lado de la pared, Alberto repasaba mentalmente cada gesto de Amelia, cada palabra, cada mirada que lo había hecho sentirse en casa por primera vez en mucho tiempo. También pensaba en lo mucho que había dejado atrás, y en lo que aún no se atrevía a contar. El cielo descargó finalmente una llovizna suave. Las gotas golpeaban las hojas de los árboles con un ritmo sereno, como una canción antigua. Y entre esas paredes silenciosas, 2 corazones empezaban a descubrirse sin prisas, pero sin detenerse. A la sombra del café, nacía algo que aún no tenía nombre, pero que ya había echado raíces. Las lluvias de julio no cesaban. El cielo parecía colgado de un gris perpetuo que, lejos de entristecer, arropaba a la ciudad con una calma especial. En Flor de Moca, las gotas repiqueteaban contra los ventanales y llenaban el ambiente de un murmullo constante que invitaba a quedarse, a perderse entre vapores y conversación. Amelia hojeaba un viejo recetario de su abuela, buscando ideas para un nuevo pan de plátano con cardamomo, cuando la campanilla de la puerta sonó. No tuvo que levantar la vista para saber quién era. Llegaste justo cuando empezaba a hablarle sola al libro, dijo sin mirar, con una sonrisa dibujada en el rostro. ¿Y qué dice el libro? ¿Está de acuerdo contigo?, respondió Alberto, mientras sacudía algunas gotas de lluvia de su chamarra gris. A veces, bromeó ella. Pero hoy esperaba una segunda opinión. Alberto se sentó en su mesa habitual, cerca del ventanal.
Había comenzado a llevar una libreta donde anotaba ideas y frases sueltas. No lo decía en voz alta, pero estaba escribiendo algo. Amelia lo sabía, y aunque no lo presionaba, sentía una curiosidad inmensa por saber qué historias guardaba. ¿Puedo invitarte a algo?, preguntó él, cuando la vio traerle el café. ¿A mi propio café? Eso sería un poco injusto para ti. Lo digo en serio. Cuando cierres. Aunque sea caminar bajo la lluvia, con paraguas, claro. Como en las películas viejas. Amelia dudó. No porque no quisiera, sino porque le asustaba lo que pudiera significar aceptar. Pero ese temor fue apenas una sombra, barrida por el calor en la voz de Alberto. Está bien, dijo al fin. Hoy cierro temprano. Esa tarde caminaron por el centro con un paraguas compartido. La ciudad estaba húmeda y silenciosa, con luces reflejadas en los charcos. Hablaron de cosas triviales, sus gustos musicales, las películas favoritas, lo absurdo que es aprender a estacionarse en calles estrechas. Pero entre esas trivialidades, algo se tejía con hilos invisibles. En un momento, Alberto se detuvo frente a un pequeño escaparate donde exhibían libros usados. Tomó uno y lo hojeó con acento agudo. Amelia lo miró con atención, y sin pensarlo, le preguntó: ¿Siempre fuiste así de reservado? Alberto parpadeó, sorprendido, pero no incómodo. Así como silencioso, cauteloso, como si caminara siempre al borde de algo. Él sonrió, bajando la vista al libro que tenía en las manos. Digamos que aprendí a hablar cuando es necesario, y a callar cuando se necesita más. Amelia asintió. No necesitaba más explicación. Ella también tenía sus propios silencios. De regreso, ya en el umbral de su casa, Alberto se despidió con un gesto suave. No hubo promesas, ni miradas forzadas. Solo una calma compartida que los envolvía cada vez más. Esa noche, mientras limpiaba la barra de la cafetería, Amelia encontró un papel doblado entre los cojines del sillón donde Alberto solía sentarse. Era una hoja arrancada de su libreta, con una frase escrita a mano. Hay lugares donde uno va a esconderse del mundo, y termina encontrando el suyo. Amelia la leyó una y otra vez, sintiendo que, de algún modo, eso la incluía. Lo que ella no sabía era que, del otro lado de la pared, Alberto miraba una fotografía vieja de su hermano, y su expresión se ensombrecía por un instante. Aquel pasado que había enterrado con tanto esfuerzo comenzaba a moverse. Y aunque deseaba con todo su ser que no interfiriera en lo que apenas comenzaba con Amelia, algo en su interior le decía que el pasado no siempre se queda donde uno lo deja. Durante días, Amelia se descubrió sonriendo sin motivo. Era absurdo, lo sabía. No era una adolescente ni una soñadora empedernida. Y, sin embargo, bastaba con que sonara la campanilla de la puerta para que su corazón le recordara que todavía sabía latir distinto cuando alguien especial entraba en escena. Desde aquel paseo bajo la lluvia, la relación con Alberto había ganado una nueva intensidad, aunque ninguno de los dos lo había mencionado. No había confesiones, ni caricias, ni promesas, pero el aire entre ellos era distinto. Como si cada palabra compartida llevara el eco de algo más profundo. ¿Has pensado en abrir los domingos?, preguntó Alberto esa tarde, mientras removía el azúcar en su taza. A veces. Pero me gusta tener un día sin horario. ¿Por qué? ¿Estás pensando en secuestrarme para alguna caminata? Algo así. Pensé que podríamos ir a Cholula. A tomar fotos. A ver los volcanes. A respirar distinto. Amelia dudó un instante, pero luego asintió. Su sonrisa fue respuesta suficiente. Aquella salida no fue distinta en apariencia a cualquier excursión de fin de semana. Pero mientras caminaban entre las calles empedradas, subían lentamente hacia la iglesia y se sentaban a mirar el horizonte, Amelia sintió que el tiempo se detenía. Era fácil estar con él. Cómodo. Como si sus silencios se entendieran sin necesidad de traducción. ¿No extrañas tener familia cerca?, preguntó ella de pronto, cuando ya descendían la colina. Alberto guardó la cámara en silencio. Tardó unos segundos en responder. A veces. Aunque la familia también puede doler, y mucho. Amelia no insistió. Supo que había rozado una herida abierta. Lo que ninguno de los dos notó fue que, a la distancia, una figura los observaba desde un auto estacionado. Una mujer de cabello oscuro,
con gafas grandes, el rostro parcialmente cubierto por la sombra del toldo del coche. Tenía los ojos fijos en Alberto. No sonreía. Sonia había llegado a Puebla 2 días antes, sin avisar. Llevaba consigo a Emiliano, el pequeño de 5 años, y muchas ideas claras. Como cada vez que sentía que Alberto comenzaba a distraerse con alguien más, ella volvía. Siempre encontraba la manera de instalarse nuevamente en su vida. No permitiría que otra mujer interfiriera. Amelia, por su parte, no podía dejar de pensar en él. Esa noche escribió en su diario, algo que ya casi no hacía, unas líneas sin nombre. No entiendo por qué me da miedo sentir si esta vez no duele. ¿Será porque sé que en algún momento dolerá? Mientras tanto, Alberto no dormía. Sentado en su cama, observaba una caja cerrada sobre su closet. Dentro de ella estaban cartas, fotografías, documentos que no había tocado en años. El pasado llamaba con los nudillos del recuerdo, y él sabía que pronto tendría que abrir esa puerta. ¿Le doliera o no? El lunes amaneció soleado, con una tibieza que invitaba a abrir las ventanas y dejar entrar la brisa. Amelia se preparaba para otro día en la cafetería cuando notó movimiento inusual en la casa contigua. Desde su ventana del segundo piso, alcanzó a ver una camioneta con placas de otra ciudad y, unos minutos después, una mujer descendiendo con un niño pequeño. La mujer tenía el cabello oscuro y perfectamente peinado, vestía un conjunto beige entallado y sus tacones resonaban con autoridad sobre el empedrado. El niño, de unos 5 años, corría alrededor de ella sin que ella pareciera prestarle demasiada atención. Amelia no necesitó mucho para armar una historia en su cabeza. La forma en que Sonia abrió la reja como si le perteneciera, la manera en que entró con confianza a la casa de Alberto, y ese pequeño, tan parecido a él. El corazón de Amelia se encogió. No supo por qué, pero se sintió fuera de lugar de golpe. Incrédula. Ingenua. Y cómo no, ella se había dejado envolver por gestos, por silencios compartidos, por frases que sonaban como promesas pero que, al final, no significaban nada. ¿Acaso él había jugado con ella? ¿O simplemente nunca pensó que lo que tenían merecía una explicación? Decidió mantenerse ocupada. Esa era su estrategia. Lavó, horneó, limpió los estantes 2 veces y atendió a los clientes con una sonrisa más tensa de lo normal. Cuando Alberto cruzó la puerta a media mañana, solo, Amelia sintió que el aire se detenía por un segundo. «Buenos días», saludó él, acercándose a la barra. Ella solo asintió. Sus gestos eran amables, pero más fríos que de costumbre. «¿Todo bien?», preguntó Alberto, ladeando la cabeza, notando el cambio. «Claro», respondió ella, sin mirarlo directamente. «¿Lo de siempre?». «Sí. Aunque hoy traje una sorpresa», dijo, extendiéndole una bolsita de papel con galletas de nuez. «No son tan buenas como las tuyas, pero me acordé de ti cuando las probé». Amelia tomó la bolsa con cuidado, sin atreverse a abrirla. «Gracias». Su voz sonó neutra. Hubo un silencio incómodo. Alberto pareció notarlo, pero no insistió. Se sentó en su lugar habitual y sacó su libreta, aunque esta vez no escribió nada. Su mirada se desviaba hacia Amelia cada tanto, como si intentara descifrarla. Cuando terminó su café, se levantó con un suspiro. «Nos vemos mañana, ¿sí?». Ella asintió, sin agregar palabra. Él la observó un segundo más, como si quisiera decir algo, pero se contuvo y salió. Esa noche, Amelia cerró más temprano. No tenía ánimo para extender la jornada. En casa, miró por la ventana de su cuarto hacia la casa de Alberto. La luz del interior estaba encendida. Alcanzó a ver a la mujer sentada en el sofá, con el niño en el regazo. Luego, vio a Alberto entrar al cuarto con una cobija en los brazos, cubriendo al pequeño. Y fue entonces cuando lo sintió, esa punzada inexplicable. No de celos, sino de decepción. Porque ella no quería encariñarse con alguien que ya tenía un hogar, una historia, una familia. Se sintió tonta. Vulnerable. Decidió que lo mejor era tomar distancia. Al día siguiente, cuando Alberto pasó por la cafetería, encontró las cortinas cerradas. Un cartel colgado decía: «Cerrado por mantenimiento. Gracias por su comprensión». Lo leyó en silencio. Supo que no era verdad.
Y por primera vez, sintió que algo que apenas había comenzado, ya se le estaba escapando de las manos. Habían pasado 3 días desde que Amelia cerró la cafetería sin previo aviso. Nadie en el fraccionamiento lo consideró extraño, excepto Alberto. Lo notaba en los detalles, las luces del segundo piso encendidas en la madrugada, el sonido del molinillo de café por la mañana, y sobre todo, la ausencia de ella al otro lado de la barra. Desde su ventana, a veces la alcanzaba a ver regando sus plantas o sentada con un libro entre las piernas, como si el mundo no le doliera. Pero él sabía que algo había cambiado. No lo decía con palabras, pero lo sentía como un golpe sordo en el pecho. Sonia, por su parte, se movía por la casa con la soltura de quien se siente dueña. Había instalado al pequeño Emiliano en la habitación de huéspedes y ocupaba buena parte del refrigerador con productos que Amelia jamás imaginaría en la cocina de Alberto. ¿Todo bien?, preguntó Sonia una mañana, al verlo distraído mientras se preparaban para desayunar. Sí. Solo tengo cosas en la cabeza, respondió él, sin levantar la vista del café. ¿Es por esa muchachita de la cafetería? Alberto levantó la mirada, sorprendido. ¿Qué? Vamos, Alberto. No soy tonta. La he visto mirarte como si fueras un poema inédito. ¿Y tú? No sueles estar tan conversador con cualquiera. Él frunció el ceño. No es asunto tuyo, Sonia. Claro que lo es, dijo ella, acercándose un paso. Porque tú y yo tenemos una historia. Y porque Emiliano te necesita. No puedes andar ilusionando mujeres cuando tienes responsabilidades. Esa palabra, responsabilidades, le hizo fruncir el entrecejo. La había escuchado demasiadas veces en la voz de Sonia, y siempre con el mismo tono manipulador. Cuidar de ustedes es algo que decidí hacer porque era lo correcto. Pero no te equivoques, eso no te da derecho a controlar mi vida. Sonia sonrió apenas, como si supiera que ya había dejado una grieta. Solo cuido lo que nos queda, Alberto. Lo que hemos construido. No vayas a echarlo por la borda por una barista con alma de poeta. La frase le ardió. No por lo que decía de Amelia, sino por la forma despectiva en que la pronunció. Ese mismo día, Alberto se acercó a la cafetería. La puerta seguía cerrada al público, pero él sabía que ella estaba dentro. Golpeó suavemente. Esperó. Volvió a golpear. Finalmente, la puerta se entreabrió. Amelia lo miró desde la rendija, con expresión serena, pero distante. ¿Pasa algo? Amelia, ¿por qué te alejas? Ella lo miró un segundo, luego desvió la vista. No me alejo. Solo necesito espacio. ¿Por lo que viste? No tengo derecho a preguntar, respondió ella, con suavidad. Lo que tengas en tu vida es asunto tuyo. Alberto suspiró, apoyándose en el marco de la puerta. No es lo que piensas. Entonces, ¿qué es? Preguntó ella, con un hilo de voz que dejaba entrever su dolor. Porque no sé cómo llamarle a una mujer que vive en tu casa con su hijo y actúa como si fuera tu esposa. Él bajó la mirada. Es complicado. Eso me temía. Amelia cerró la puerta con delicadeza. No con rabia, ni con escándalo. Solo con la tristeza resignada de quien entendió que a veces, por más que uno quiera, hay cosas que no le pertenecen. Esa noche, Sonia preparó una cena especial. Puso música suave, velas en la mesa, y vistió un vestido que sabía que a Alberto le gustaba, de cuando las cosas entre ellos eran más cercanas. Pero él no bajó a cenar. Y ella, mientras retiraba los platos intactos, entendió que tal vez esta vez el juego se le escapaba de las manos. Las semanas siguientes fueron una coreografía silenciosa entre Amelia y Alberto. Se evitaban sin decirlo, se pensaban sin buscarse, se extrañaban sin admitirlo. Amelia volvió a abrir su cafetería como si nada hubiera pasado. Sonreía a los clientes, horneaba con esmero, decoraba con flores frescas cada mesa. Pero en su interior, algo se había apagado. Había aprendido, a lo largo de su vida, que a veces lo más sabio era no preguntar demasiado, y simplemente retirarse a tiempo. Sin embargo, las noches la traicionaban. A menudo se encontraba mirando por la ventana, esperando ver la silueta de Alberto, deseando que tocara a su puerta, que la contradijera, que dijera, no te vayas. Pero no sucedía. Y eso dolía más que cualquier verdad. Mientras tanto, en la casa contigua,
Sonia comenzaba a sentirse segura. Se había encargado de mantener ocupada la agenda de Alberto, llamadas, pendientes, cenas improvisadas, el niño correteando por la sala, todo cuidadosamente planeado para mantenerlo distraído. Pero algo no terminaba de encajar. Emiliano, el niño, apenas hablaba de ella. No la llamaba mamá, con la familiaridad que se esperaría. Era cariñoso, sí, pero siempre parecía más cercano a Alberto que a Sonia. En uno de esos raros momentos de honestidad infantil, mientras jugaban en el jardín, Emiliano soltó con naturalidad: «Tío Beto, ¿cuándo va a volver mi mamá de las estrellas?». Alberto se quedó inmóvil, con la pelota aún en la mano. «¿Qué dijiste?». «Mi mamá. La de verdad. La que me cantaba canciones», respondió el niño, y luego bajó la mirada. «Pero no se lo digas a Sonia. Se enoja». Ese comentario encendió una alarma en su interior. Algo que siempre había sentido pero nunca quiso enfrentar. Sonia había llegado con el bebé en brazos después del accidente de su hermano. Había traído una historia sólida, documentos, hasta una prueba de ADN que él mismo solicitó para confirmar que Emiliano era su sobrino. Y lo era. Pero, ¿y la madre? Esa noche, cuando Sonia subió a dormir, Alberto abrió una vieja caja que había guardado durante años. En ella estaban algunas cartas de su hermano, fotografías desordenadas, recuerdos que dolían. Entre los papeles encontró una imagen que no recordaba, una mujer rubia, sonriente, con Emiliano en brazos. Al reverso, la letra inconfundible de su hermano, con Patricia, días antes de que naciera nuestro sol. Patricia. No Sonia. Un escalofrío le recorrió la espalda. El recuerdo volvió como un golpe. Su hermano y él se distanciaron por una discusión absurda, y nunca llegó a conocer a su esposa. Cuando supo del accidente, Sonia apareció con el bebé y explicó que Patricia había muerto en el coche junto a su esposo. Parecía lógico. Trágico, pero coherente. Pero ¿y si no era verdad? En ese momento, Alberto supo que debía llegar al fondo del asunto. Porque no solo estaba en juego su tranquilidad, sino la verdad sobre una vida que, tal vez, había sido construida sobre una mentira. Y mientras tanto, Amelia, que intentaba seguir adelante, recibió un mensaje inesperado en su celular. ¿Todavía me dejarías invitarte ese café pendiente? Alberto. El corazón le dio un vuelco. No respondió de inmediato. Porque a veces, cuando las heridas son recientes, hasta los gestos más simples pueden volverse abismos. El mensaje que Alberto le había enviado a Amelia quedó sin respuesta. Pasaron los días, y aunque cada tarde pensaba en pasar por la cafetería, al final desistía. No porque no quisiera verla, sino porque sabía que aún tenía algo pendiente que resolver. Algo que, si resultaba ser verdad, podría cambiarlo todo. Esa noche, esperó a que Sonia durmiera. La casa estaba en silencio. Emiliano, ya acostado, había dejado sus juguetes regados en la alfombra. Alberto recogió en silencio y luego se encerró en su estudio con la fotografía de Patricia entre las manos. La imagen lo inquietaba. Esa sonrisa dulce, los ojos grandes y serenos, el cariño evidente con el que sostenía a su hijo. No se parecía en nada a la Sonia que él tenía al otro lado del pasillo. Entonces, encendió su computadora. Buscó en sus correos antiguos, en redes, en registros digitales. Durante años no se había atrevido a escarbar en el pasado de su hermano, cegado por la culpa y el dolor de su distanciamiento. Pero ahora, todo cobraba un nuevo sentido. Encontró una dirección de correo que alguna vez su hermano le escribió en una tarjeta. La vinculó a un perfil olvidado de una red social. Y allí, en una publicación antigua, una mujer etiquetada, Patricia C. de Rivera. Su pulso se aceleró. Entró al perfil. Era privado, pero su foto de portada aún era visible. En ella, aparecía la misma mujer de la fotografía, junto a su hermano, abrazados en una playa. Y entre los comentarios de condolencias en una de las publicaciones más recientes, uno le hizo perder el aliento. No puedo creer que hayan muerto juntos, Patty, tan injusto. Cuida a Emiliano desde donde estés. Y otro. ¡Qué tristeza! Aún no entiendo cómo Sonia pudo salir ilesa si ni siquiera iba en ese viaje. Alberto se quedó helado. ¿Sonia no iba en ese viaje?
Se recargó en el respaldo de la silla y sintió como todo a su alrededor tambaleaba. Durante años había creído una versión, una historia que Sonia le repitió con voz temblorosa y ojos mojados, que todos habían viajado juntos, que el accidente fue repentino, que solo ella y el bebé sobrevivieron. ¿Y ahora resulta que ni siquiera estaba allí? Volvió a revisar los documentos que Sonia le había entregado cuando apareció con Emiliano. Todo parecía en orden. Una copia del acta de defunción de su hermano, otra a nombre de Patricia Contreras. ¿Pero por qué Sonia se presentó como la viuda? ¿Dónde estaban los papeles legales que la acreditaran como madre? De pronto, algo más le vino a la mente, aquella vez, años atrás, en que él mismo decidió hacerse una prueba de ADN para confirmar que Emiliano era su sobrino. La prueba fue concluyente. Claro, él era el tío biológico. Pero eso no decía nada sobre la madre. Esa noche no durmió. Al día siguiente, temprano por la mañana, fue a una notaría. Solicitó una copia certificada del acta de nacimiento de Emiliano. Necesitó mostrar documentos y esperar algunas horas. Cuando por fin tuvo el acta en las manos, lo confirmó. Madre, Patricia Contreras. Padre, Felipe Rivera. Sonia no aparecía por ningún lado. El golpe fue seco, interno, devastador. Había confiado en Sonia por años, cuidándola, protegiéndola, creyendo que cumplía la última voluntad de su hermano. Todo por lealtad, por culpa, por no preguntar antes. Salió a la calle con el acta temblando en sus manos. Caminó sin rumbo durante minutos. Y al pasar frente a la cafetería de Amelia, la vio a través del cristal, preparando una charola con pan recién horneado. El aroma se escapaba por la puerta entreabierta, y su silueta, cálida y silenciosa, le pareció más cercana que nunca. Sintió el impulso de entrar. De contarle todo. Pero no. Aún no. No hasta entender hasta dónde llegaba la mentira. Esa noche, Alberto confrontó a Sonia. No con gritos. Con hechos. ¿Por qué dijiste que ibas en el coche ese día? Sonia levantó la vista desde el sofá, donde leía con fingida calma. ¿Qué estás diciendo? No estabas en ese viaje. Patricia y Felipe murieron solos. Tú llegaste después, con el niño, y armaste tu versión. Sonia parpadeó varias veces. El silencio fue su peor respuesta. ¿Por qué mentiste? Ella lo miró fijamente. Por fin, bajó la guardia. Porque no quería perderte. Porque tú eras lo único que me quedaba. No eras su esposa, Sonia. Pero Emiliano me necesita. Y tú lo necesitas a él. Para seguir cerca de mí, dijo Alberto, con tristeza. ¿O me vas a decir que no es así? Sonia no respondió. Las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas. Pero esta vez, no por culpa, sino por la certeza de que su verdad había caducado. Te pido que te vayas, dijo Alberto, finalmente. Esta no es tu casa. Y así, por primera vez en años, Sonia no tuvo palabras. Solo el eco de una verdad que había sido enterrada durante demasiado tiempo. Amelia no supo cómo responder al mensaje de Alberto. Durante días lo releyó en silencio, con el corazón latiéndole fuerte. Una parte de ella deseaba correr a sus brazos, olvidar todo lo que había visto, confiar ciegamente. Pero otra parte, más herida, se preguntaba si sería prudente exponerse de nuevo a esa cercanía que tanto le costó soltar. Finalmente, una mañana, se armó de valor y respondió. Podríamos hablar. Pero sin café de por medio. Solo verdad. La cita quedó pactada para el día siguiente, en el parque al final del fraccionamiento. Un espacio tranquilo, lleno de jacarandas floreciendo a destiempo. Pero Amelia nunca llegó. Esa tarde, al cerrar la cafetería, decidió ir a dejar unos pedidos a domicilio en su pequeño auto. No era algo que hiciera a menudo, pero aquella clienta habitual lo había pedido como un favor especial. Iba distraída, repasando mentalmente lo que le diría a Alberto, cuando un coche la embistió en una esquina. El impacto no fue devastador, pero sí lo suficientemente fuerte como para lanzarla contra la ventanilla y dejarla inconsciente. El celular de Amelia quedó bajo el asiento, vibrando con una llamada que nunca contestó. Alberto esperó en el parque durante casi una hora. Llevaba en las manos una carta, escrita a mano, con todo lo que debía haber dicho desde el principio. Pero Amelia no apareció.
Ni siquiera contestaba los mensajes. Decidió acercarse a la cafetería. Todo estaba cerrado. Ni una luz, ni un movimiento. El presentimiento le apretó el pecho. Fue al hospital más cercano por instinto, sin saber por qué exactamente. Al llegar, una enfermera reconoció el nombre que pronunció con voz temblorosa. ¿Amelia Rivera? Sí, ingresó hace poco. Tuvo un accidente. ¿Usted es familiar? No, pero soy cercano. La enfermera lo miró un segundo, evaluando su expresión. Puede verla. Pero está sedada. Se golpeó la cabeza. No fue grave, pero está en observación. Entró a la habitación con pasos suaves. Amelia yacía en la camilla, con una venda en la frente y un moretón bajo el pómulo. Aún así, se veía hermosa. Frágil. Como una flor nocturna cerrada tras una tormenta. Se sentó junto a ella y le tomó la mano. Por fin entendía cuán profundo era lo que sentía. No era solo atracción, ni compañía. Era amor. De ese que florece en silencio y se aferra a la raíz del alma. Amelia, susurró. No me sueltes ahora que por fin te encontré. No otra vez. Amelia se movió levemente, apenas un gesto involuntario. Pero fue suficiente para que una lágrima descendiera por la mejilla de Alberto. En ese momento, la puerta se entreabrió. Sonia apareció con el rostro desencajado. Lo había seguido. Y al verlo allí, junto a Amelia, su expresión cambió del desconcierto al enojo. ¿Qué haces aquí? Alberto se levantó. ¿Me estás siguiendo ahora, también? ¿No ves lo que lograste? Esa mujer está aquí por tu culpa. Por todo esto. Sonia, te pedí que te fueras. Y tú elegiste a ella. Exclamó, dando un paso al frente. ¿Después de todo lo que hice por ti? ¿Lo que hiciste por mí o por ti misma? Te inventaste una vida que no era tuya. Jugaste con un niño, con mi hermano muerto, conmigo. Yo los cuidé. Yo los mantuve unidos, y si tú no hubieras estado tan lejos todo ese tiempo, quizás sabrías la verdad antes que nadie. Alberto bajó la voz. La verdad ya salió, Sonia. Y tú no tienes cabida en ella. Una enfermera entró alertada por la discusión. Sonia, furiosa, salió sin decir más, sabiendo que esta vez no tenía vuelta atrás. Cuando Amelia despertó, fue con la sensación tibia de una mano apretando la suya. Abrió los ojos lentamente y lo vio, Alberto, dormido en la silla, aún vestido con la misma ropa del día anterior. ¿Qué haces aquí? Preguntó con voz débil. Él despertó de golpe, y al verla consciente, una sonrisa sincera se le dibujó en el rostro. Vine a cuidarte. Como debía hacerlo siempre. Amelia lo miró, confundida. ¿Y Sonia? Alberto tomó aire. Era momento de contar la verdad. No es quien tú creías. Ni yo, tampoco. Pero si me das un minuto, te contaré todo. Y Amelia, con los ojos todavía nublados por el golpe, asintió levemente. Estaba lista para escuchar. La habitación del hospital se llenó de una calma extraña cuando Alberto terminó de hablar. Amelia, aún débil pero atenta, lo había escuchado en silencio, sin interrumpirlo. Su mirada oscilaba entre la incredulidad y la ternura, entre la compasión y una chispa de esperanza. Entonces, dijo ella al fin, Sonia nunca fue la esposa de tu hermano. No. Patricia fue su verdadera esposa, y murió con él en ese accidente. Sonia solo se apropió de un lugar que no le correspondía. Amelia asintió, lentamente. Bajó la mirada. ¿Y tú? ¿Por qué nunca dudaste? Porque me sentía culpable, confesó Alberto. Mi hermano y yo nos distanciamos por un malentendido tonto. Y cuando murió, sentí que ya no tenía forma de enmendarlo. Cuando Sonia apareció con Emiliano, vi la oportunidad de al menos honrar su memoria. No quise escarbar, solo hacer lo correcto. Lo hiciste. Cuidaste al niño. Le diste estabilidad, aunque no tenías por qué hacerlo. Pero me fallé a mí mismo, agregó. Me perdí de conocerlo de verdad, de protegerlo como debía. Y también me perdí de ti. Amelia cerró los ojos. Una lágrima se deslizó por su sien. Pensé muchas veces que te habías burlado de mí, dijo con voz apenas audible. Que jugaste con mis sentimientos mientras tenías una familia. Me alejé para no sufrir, pero ya estaba herida desde antes.
Alberto se acercó y volvió a tomar su mano. Yo también tenía miedo, Amelia. Pero ahora entiendo que a veces, para amar bien, primero hay que sanar. Y yo quiero intentarlo. Si tú me dejas. Ella lo miró. Por un instante, no hubo palabras, solo ese silencio lleno de significado que brota entre dos personas cuando el alma habla por sí sola. Está bien, dijo al fin. Pero tendrás que conquistarme con algo más que palabras, ¿sabes? Alberto sonrió, aliviado. Entonces prepárate. Porque estoy dispuesto a cocinarte panqué de plátano todos los días, a barrer hojas secas de tu entrada, a traerte flores sin razón. ¿Y café? Café. Del que tú preparas. El mío es pésimo. Ambos rieron suavemente. Semanas después, Amelia volvió a su cafetería. La clientela la recibió con cariño, con flores, con palabras dulces. Alberto estuvo allí desde el primer día, ayudando a barrer, cargando costales de grano, lavando losas sin protestar. El rumor del accidente y la misteriosa partida de Sonia se desvanecieron con el tiempo. Algunos vecinos comentaron en voz baja, otros fingieron no haber visto nada. Pero la vida siguió. Una tarde cualquiera, justo cuando la luz dorada del atardecer bañaba el ventanal de la cafetería, Amelia colocó una pequeña pizarra junto a la caja. Aquí, a la sombra del café, floreció un amor sin prisa. Gracias por acompañarnos. Y junto a la pizarra, un ramo de jacarandas frescas. Porque así había empezado todo. En silencio. Con aroma a pan recién horneado, y el corazón dispuesto a volver a creer. Fin de la historia.